Listo, ya está grabando la clase. Bueno, ya. Lo que tienes que saber en este teorema de Cardano, Jorge André, es que todo lo que vamos a realizar ahora, que van a ser ejercicios y todo lo demás, sirve necesariamente para relacionar las raíces de las ecuaciones que vamos a realizar. Y como ya conoces, ya te explicaron en clase, van a ser o sumatorias o en producto. Y todos van a estar en función a los coeficientes que vas a tener que hallar, vamos a tener que hallar o vamos a ver en un ejercicio, o nos van a mostrar como incógnitas de la ecuación. En este caso vamos a hacer primero en lo que es ecuación cuadrática, ¿sí? Vayamos entonces al ejercicio. Como modelo siempre tenemos a esta ecuación, ¿no? Si la conoces, que es ax al cuadrado más bx más c, todo eso es igual a 0. Este es el modelo que siempre nos dan, que yo sé que sí lo conoces, y bueno, que con este vamos a trabajar. Es necesario, Jorge André, que en este tipo de modelos siempre le pongamos acá un más, menos, más. ¿Por qué, profesor? Mayormente se trabaja con esos signos y más aún en Cardano vamos a trabajar así. En donde siempre vamos a encontrar, por ejemplo, nos van a pedir sumatoria o producto de las raíces o soluciones o como le puedas llamar. Recuerda también que en ecuaciones cuadráticas siempre vamos a encontrar dos raíces, que las vamos a conocer como x1 y x2. Estas van a ser mis dos raíces, que siempre le vamos a encontrar. Entonces, vamos a lo primero, que es suma. En cuanto a la suma de raíces, Jorge André, siempre vamos a tratar con las dos raíces que te van a salir. En este caso vendría a ser x1 y x2. Y como es suma de raíces, acá siempre, Jorge Andrés, siempre se va a representar de la siguiente manera. Menos b sobre a. ¿Quiénes son menos b sobre a, profesor? Son los coeficientes que vamos a encontrar en la ecuación que nos van a dar. En este caso, como tomamos en la ecuación modelo, que es en la ecuación cuadrática, menos b vendría a ser el sobre a. Listo. O sea, vamos a poner arriba en el numerador al coeficiente que está al costado del término, perdón, que está al costado de la incógnita, que es en grado 1, todo eso sobre coeficiente que está al costado de la incógnita que está con el grado 2. Listo, menos b sobre a. Eso es en cuanto a suma de raíces. Si nos piden multiplicación de raíces o el producto de raíces, simplemente vamos a ver en este lado. Producto de raíces, en donde vamos a encontrar a x1 por x2. Como sabrás, x1 por x2 van a ser nuestras raíces y esto es igual a c sobre a. ¿Quién sería c? El término independiente que te van a dar en tu ejercicio. Todo eso sobre el coeficiente que está al costado de la incógnita que está en grado 2. Listo. Esto es lo que vamos a ver en cuanto a teorema de Cardano, ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Y bueno, vayamos a un pequeño ejemplo que quiero que lo resolvamos juntos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. En este ejemplo 1 nos van a dar esto. 2x cuadrado, 4x y 5. Suma. Y todo eso igual a 0. Como verás, nos han dado esta ecuación. Y en este caso quiero que hallemos tanto la suma como el producto de multiplicación de raíces. Y es sencillo, ¿verdad? Yo pondría acá abajo lo que pondría sería mi ecuación modelo. Siempre. Entonces, si a mí me piden
suma de raíces, simplemente lo que haría sería menos b sobre a, ¿verdad? x1 más x2 más x2 es igual a menos b sobre a. ¿Quién sería b? 4, pero como es en negativo siempre, menos 4 sobre 2. ¿Cuánto me saldría? Negativo 2. Listo, ya tengo mi suma de raíces. Y si yo quiero resolver ahora mi multiplicación de raíces, también x1 por x2, en donde, ¿quién sería c y quién sería a? Sencillo. Mi c vendría a ser mi término independiente, que es 5, y mi a es el coeficiente que está al costado de la incógnita con grado 2, que vendría a ser 2. Listo. Entonces, ¿ya tengo qué cosa? Ya tengo mis dos soluciones en cuanto a suma y multiplicación de raíces. Esto también se podría representar 2,5, como quieras. Podría ser 5 medios o 2,5. Y listo. Eso es recopilando el teorema de Cardano con una ecuación cuadrática y ahorita recién vamos a ver con una ecuación cúbica. ¿Hasta allí todo bien? Sí, profe. Perfecto, Jorge Andrés. Lo que quiero es que me entiendas a la perfección, no te olvides. Cualquier duda que tengas, no dudes en hacérmelo saber para yo tener conocimiento de ello y aclarar esas dudas. Ya. Quisiera que tú me resuelvas ahora este siguiente ejemplo. Listo. Quisiera que me lo resuelvas, por favor. Quiero la suma y la multiplicación de raíces. ¿Sí? Vamos. Listo. ¿Tendrás ahí la suma y la multiplicación de las raíces? Ok, perfecto. ¿Cómo va, Jorge André? Jorge André, ¿cómo vas? Perfecto, ya lo resolviste. Ya. Dime cuáles son las dos raíces que te salieron, por favor. X sub 1 más X sub 2, 3, y X sub 1 por X sub 2 por X sub 3, 4. Ya, a ver, vamos a resolverlo juntos. X1 más X2 es igual a menos B sobre A, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces acá lo que teníamos que hacer era solamente reemplazar. Sería menos 3 sobre A, que es 1. ¿Cuánto nos valdría acá? 3. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí, Perfecto. profe. Perfecto, ¿ya? ¿Y cómo sería la segunda? C Sería entre A. X1 por X2. C entre A. C entre A. ¿Cuál sería C? C vendría a ser 4 sobre 1, que vendría a ser 4 también. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora vayamos a un ejemplo un poco más complejo.
que vendría a ser este, que quiero que lo veas, porque de acá también vamos a sacar mucho ejercicio y también nos va a ayudar. También nos va a ayudar para las separatas que te puedan dar más adelante. Por ejemplo, lo voy a poner acá, ¿sí? Sea la ecuación, y te van a dar esta ecuación, 2x cuadrado, 3x, y acá 5. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Te dan esto y te pide que halles esto. Hallar x1 cuadrado más x2 al cuadrado también. ¿Ya? Te pregunto, ¿cómo podríamos hallar nosotros esto, Jorge Andrés? ¿Cuál sería tu acotación que podrías tú brindarme para poder resolver ese ejercicio? Hallar las raíces primero. Hallar las raíces, claro que sí. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente que quería que comprendas, Jorge Andrés. Cuando nosotros acá, ya sea en ecuaciones cuadráticas, como tenemos ahora, lo que ves es una ecuación cuadrática, claro está, y estamos en el teorema de Cardano, no necesariamente vamos a hallar las raíces, Jorge Andrés. Lo que vamos a hallar va a ser una sumatoria o el producto de las raíces, más no vamos a tener una noción exacta de la raíz en especial, ¿me entiendes? Por ese caso, ahora lo que vamos a hallar nosotros es cómo podemos nosotros resolver esa sumatoria de las raíces, pero están al cuadrado. Se podría decir que es lógico lo que tú me dices, que es hallar las raíces, ¿no? Si nosotros hallamos las raíces, fácilmente vamos a poder hallar esa sumatoria, pero cada una al cuadrado. Pero habría otro método mejor que podríamos resolver con ello. Quisiera que nos teletransportemos a esa clase donde en álgebra te enseñaban binomio al cuadrado. ¿Recuerdas? ¿Lo recuerdas, Jorge Andrés, un binomio al cuadrado? Sí, profe. ¿Te acuerdas de esta que decía a más b al cuadrado? Y que tú qué decías, profe, es fácil. A al cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b. Listo. Y tú dirás, profesor, pero ¿usted por qué me está haciendo recordar esa fórmula que yo me la sé de memoria? Y es sencillo, ¿no? Sí, ya sabes cómo hacerlo, perfecto. ¿Qué te parece si ahorita que ya te di una pequeña pista, lo resuelves tú y me dices cuál es el resultado de la sumatoria, pero cada una al cuadrado de las raíces? ¿Sí? Ya, listo, vamos, dale. ¿Cómo va, Jorge Andrés? ¿Cómo va, Jorge Andrés? ¿Cómo va, Jorge Andrés? ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes la respuesta? Ok, listo, listo, vamos. Tú puedes. Listo, perfecto. Te sale -1/2. Ya, perfecto. A ver, vamos a resolverlo juntos. Algo rápido. Me has comentado que te sale -1/2, entonces con este pequeño avance que me has brindado, vamos a resolver ahora juntos. Yo sé que lo has hecho de esta manera, ¿verdad? Lo hiciste así. Lo que vendrías a hacer acá, solamente reemplazaste x1 y acá pusiste x2 y comenzaste a resolver, ¿verdad? X más 1 más x más 2 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 por x2. Como ya conocemos, como ya sabemos que la suma de x1 más x2 vendría a ser menos b sobre a, que justamente está acá.
¿Cuál vendría a ser B? Sería 3, con signo negativo, menos B sobre 2, menos 3 medios, todo eso al cuadrado, que sería igual a... Mira, justo esto es lo que nos pide, ¿verdad? Por esa razón, se nos hubiera hecho más fácil resolverlo, y por eso lo estamos haciendo. La multiplicación de ellos vendría a ser C por A. C, el término independiente, por el término independiente por el, no, dividido entre el término que está al costado de la incógnita con grado 2. Listo. Acá vendría a ser 2, 5 medios, se van, quedaría 3, menos 3 al cuadrado, 9. 9 cuartos es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 5. Este 5 pasa a restar y allí lo que vendría sería, ¿cómo sería acá? Este más 5 pasaría con menos 5. Menos 5 cuartos es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Al momento que restamos, primero hacemos carita feliz y nos va a salir la siguiente operación. Menos 11 cuartos. Eso vendría a ser x1 más x2, todo eso al cuadrado, ¿sí? Lo que te salió quizás en menos un medio que me acabas de comentar, quizás hayas tenido algún pequeño inconveniente, un pequeño error, o quizás se nos ha escapado algún signo, pero no te preocupes. Mira cómo ha sido la resolución en este caso, y de acuerdo a eso, toma nota y vuélvelo a resolver tú solo y verás que nos va a salir esa solución. ¿Sí? Ya, profe. Correcto, Jorge Andrés. Listo. Esa es la ecuación cuadrática, pero un tanto compleja que quería que lo veamos juntos para así poder resolver otros ejercicios que quizás no vengan en las separatas que nos van a dar posteriormente, en este caso, tu colegio. ¿Ya? Esto es el teorema de Cardano en cuanto a ecuación cuadrática. No te olvides, Jorge Andrés. Listo. Ahora que ya tenemos noción de cómo resolver una ecuación cuadrática con la ayuda del teorema Cardano, vamos a ir a lo mismo, resolver teorema Cardano, pero en cuanto a ecuación cúbica. Ese también es otro tema que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ya, lo que te quería explicar en cuanto a ecuación cúbica con el teorema Cardano es este teorema viene en relación de raíces de ecuaciones cúbicas. Entonces, acá lo que vamos a conocer son, nuevamente, como te lo comenté en un inicio, tanto la suma como la multiplicación de sus raíces, tomando en cuenta la ecuación cúbica que nos dan. Y no solamente va a ser de ecuaciones cúbicas, también podrían hacer ecuaciones o raíces binarias, que recuerda que vamos a estar calculando y dando soluciones de ellas. Nuevamente, como te decía, suma y producto de esto. Ecuaciones binarias, ecuaciones cúbicas o ecuaciones polinómicas en este caso. ¿Ya? Listo. Entonces, para ello, voy a poner acá Cardano en una ecuación cúbica. Cardano en una ecuación cúbica, ¿sí? Vayamos de frente al primer ejemplo que quiero que nos conozcamos. Que va a ser el siguiente. Como sabrás, todo, tanto ecuaciones cuadráticas como ecuaciones cúbicas, tienen su modelo de ecuación. Y tú conoces el modelo de ecuación cúbica, que es ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Todo eso es igual a 0, ¿verdad? Esa es la ecuación que conocemos, la ecuación modelo en cuanto a cúbica. Ay, como te comenté en un inicio, también tienes que tener en cuenta el más, menos, más, menos. En el otro caso que lo vimos, que era ecuación cuadrática, te dabas cuenta que cuando nosotros sumábamos, cuando nosotros hacíamos la suma de las raíces, cuando yo te decía menos b sobre a, tú al toque ya te dabas cuenta que te recordabas y decías, menos b, porque el profesor me dijo más, menos, más. Entonces tú decías menos b sobre a. Y cuando era c sobre a, en el producto de ellas,
ya no había necesidad de que le pusiéramos los signos, porque ya te recordabas esto. En este caso va a ser lo mismo. Si nos dan B, vamos a hacerlo con negativo, así como D negativo, o sea, el término independiente. En cuanto al A y el C, esos van a ser positivos. ¿Sí? Esto quiero que lo veamos, entonces vayamos de frente ahorita a la suma de raíces. Suma de raíces. En esto, Jorge André, vamos a recordar también las formulitas. Profe, ¿cómo podría ser la suma de raíces? Sencillo. Tenemos x1 más x2 más x3. Todo eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo mismo que vimos en la ecuación cuadrática. Menos b sobre a. No te olvides eso, ¿ya? Se repite tanto en la cuadrática como en la cúbica. Menos b sobre a. Esto es en cuanto a la suma de raíces. ¿Sí? Ahora vayamos a lo siguiente. Así, la siguiente formulita. Suma de productos binarios. Suma de productos binarios. Esto es en cuanto a raíces, no te olvides. Esta suma que realizamos es en cuanto a raíces. Esta formulita para la suma de productos binarios es la siguiente. x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Acá vamos a hacer un cambio. Sí, listo. Ya está. Y así sucesivamente. Ya, cuando vamos a tener este ejercicio, este pedido que nos daría en cualquier problema, que vendría a ser la suma de productos binarios, y si tenemos un modelo de este modo, lo que tendríamos que hacer solamente, ¿qué sería? La suma vendría a ser C sobre A. Como te darás cuenta, también se repite lo mismo en productos en cuanto a ecuación cuadrática. No te olvides de ello, ¿sí? Y por último, tenemos al producto de raíces. Por último, tenemos al producto de raíces. Producto de raíces. En donde encontramos a quién? Encontramos a x1 por x2 por x3. ¿Y todo esto que vendría a ser igual? Al término independiente sobre A. Listo. Estos son las tres formulitas que vamos a tener en cuenta para resolver este tipo de ejercicios. No te olvides que, como verás, se repiten lo mismo que en ecuación cuadrática, pero añadiendo el producto de raíces. ¿Ya? Eso nos vamos a dar cuenta en los ejercicios que te voy a dejar como ejemplo y lo vamos a resolver juntos de aquí en adelante. ¿Alguna duda? ¿Algún pequeño inconveniente que tuviera, Jorge Andrés? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vayamos a los divertijersicios. Listo. Vayamos al primer ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos 5x cubo menos 2x cuadrado más 10x más 12. Todo eso es igual a 0. Ya, así como vimos en el primer ejemplo anterior, no solamente nos van a dar este tipo de ecuación cúbica, en este caso, en donde nosotros vamos a tener que hallar tanto la suma de raíces, la suma de productos binarios, que también son las raíces, y el producto de raíces de ellas. O sea, las tres formulitas. Vamos a tomar nota y lo vamos a plasmar para resolver esta ecuación. Comencemos. Vamos al primero. Recuerda que tenemos el x1 más x2 más x3. Todo esto vendría a ser igual a ¿qué? Menos b sobre a. Profesor, ¿quién es b en este caso?
Ah, recuerda que tiene que ser más, menos, más, menos. ¿Quién es B en este caso? B, profesor, vendría a ser ¿quién? B vendría a ser mi 2, mi menos 2, pero le pongo menos menos 2. ¿Por qué? Porque ese coeficiente ya tiene su respectivo signo. Todo eso sobre A, que vendría a ser 5. Listo, al último que nos saldría acá, acá nos saldría 2 quintos. Listo, eso vendría a ser en cuanto a la suma de raíces. Suma de productos binarios en cuanto a raíces. X1 por X2 más X2 por X3 más X1 por X3. ¿Cuál vendría a ser acá? C sobre A. ¿Que vendría a ser quién? En este caso vendría a ser 10 sobre 5. Pero en esto sí sabemos su resultado, que vendría a ser 2. Hasta allí estamos yendo muy bien. Vayamos al último, que vendría a ser producto de raíces. X1 por X2 por X3. Que vendría a ser en este caso ¿quién? D sobre A. Perdón, menos D, ¿cierto? Sí, menos D sobre A. ¿Quién sería? 12 con signo negativo sobre 5. Y listo. Como verás, aquí tenemos a quiénes. Aquí tenemos a las tres formulitas resueltas y sin ningún inconveniente. Solo es cuestión de reemplazar. No te olvides, Jorge André. Listo. Esto es mi ejemplo número 1. Vayamos al ejemplo número 2. Listo. Este ejemplito lo vas a hacer tú de la misma manera que hemos hecho el primero. Lo haces lo más rápido posible y vamos a seguir avanzando con los siguientes ejemplos. Con el siguiente ejemplo. ¿Sí, Jorge Andrés? Ya, profe. Listo. Vamos. En la 2 lo que tienes que hacer son las tres formulitas que hicimos así como en la 1, que era suma de raíces, suma de productos binarios y el producto de raíces. Solamente reemplazar. Así de sencillo. ¿Cómo va, Jorge André? Perfecto. Ya, dime cuáles son las respuestas en la suma de raíces, en la suma de productos binarios y en la multiplicación de productos de raíces. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3, 5 medios, X sub 1 por X sub 2 más X sub 2 por X sub 3 más X sub 1 por X sub 2, ese es igual a 9 medios, X sub 1, X sub 2, X sub 3 es igual a 11 medios. Correcto, listo. Entonces, no te olvides también que tienes que tener muy en cuenta los signos, que son muy importantes. No te olvides de ellos, ¿sí?
acá vamos a poner las respuestas directas para ya no estar demorándonos resolviendo y todo ello, ya que ya lo tienes muy claro. Por ejemplo, acá era menos b sobre a. Entonces tú decías, ¿quién era b? 10, pero como es menos b, menos 10 sobre a, que vendría a ser 4. 5 medios saldría y es correcto. Profe, ¿y los signos? Los signos se iban por el simple hecho de que el b tenía negativo y el 4 también poseía su negativo. En c sobre a, c vendría a ser menos 10 sobre a, también salía 9 medios y estabas en lo correcto. Y por último, en el producto de raíces, te saldría menos 22 sobre menos 4, que saldría 11 medios. Y es correcto. Listo, Jorge André. Al parecer, en ecuaciones cúbicas también todo es perfecto. Vayamos al siguiente ejercicio. Vayamos al siguiente ejercicio, que vamos a hacer un ejercicio así como también como el anterior. Un ejercicio un poco complejo, pero no difícil, que lo vamos a resolver a la brevedad. Listo. El ejercicio es el siguiente. ¿Está grabando? Sí, sí está grabando. El ejercicio es el siguiente. Si A, B, C son raíces de la ecuación cúbica, que ya la conocemos, de la ecuación cúbica, tenemos esto. Acá nos dan la ecuación a tratar y va a querer el ejercicio que reduzcamos la expresión. ¿Frente a qué? Frente a la relación de la función A, no, de la función E, que es esta. Listo. Acá tenemos nuestro ejercicio, que tampoco es difícil, es un poquito complicado con algunos datos que nos dan, pero no difícil. ¿Qué te parece, Jorge Andrés? ¿Lo resolvemos juntos o deseas aventurarte y resolver este ejercicio? Te daría dos pautas. La primera pauta es que acá arriba ya tenemos ¿qué cosa? Arriba ya tenemos el producto de raíces, que tenemos también la fórmula, y abajo tenemos la suma de raíces, que también tenemos la fórmula. ¿Lo resolvemos juntos o te aventuras, Jorge Andrés? Jorge Andrés, ¿estás ahí? Profe, sí. Ya, te decía si Sale 7 tercios todo. Vale, 7 tercios. 7 tercios todo correcto, Jorge Andrés, perfecto. No hace falta que lo resolvamos, entonces ya sabemos que sale 7 tercios todo. Muy bien, listo. Yo sé que lo has hecho con el método que lo vimos hace un momento, que era el producto de raíces, así como también la suma de raíces. Muy bien, entonces lo que hiciste ahí es correcto. Vayamos al siguiente ejercicio. Si a veces son raíces de la ecuación cúbica, y nos dan acá la ecuación a tratar, nos piden también lo mismo, reducir la expresión. Y la expresión es la siguiente. A más B más C, todo eso sobre esta ecuación. Vamos. Tú puedes, Jorge Andrés. Listo, Jorge Andrés. Esa también quisiera que la resuelvas. La primera te salió perfecto. Era 7 tercios. Vamos a la segunda.
Me dices cuánto sale. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te salió, Jorge Andrés? 10. Correcto. Muy bien, Jorge Andrés. Listo. Esto era lo que quería que conocieras para poder ahora sí irnos de lleno a los ejercicios de tu separata. ¿Hasta el momento hay alguna duda en cuanto a las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones cúbicas en Cardano? ¿Alguna duda, Jorge Andrés, o todo claro? No, profe. Ok, perfecto. Entonces vayamos ahora sí de lleno. Vayamos ahora sí de lleno a los ejercicios de tu separata. Ya, quisiera también que recuerdes que la clase pasada resolvimos la número 1, ¿cierto? Con un poco de dificultades, pero lo resolvimos. Vayamos entonces de lleno a lo que nos decía cada uno de los ejercicios. Listo. Vamos a la número 2, que yo sé que lo han resuelto en tu colegio, en la clase que tuviste. Sin embargo, vamos a ver cómo es que lo resolvieron para tratar poco a poco a descifrar este tema, que es un tema muy interesante en realidad. X cubo menos 7x cuadrado más 17x menos 14. Listo. Eso era lo que nos dice y nos pedía que calculemos la suma de raíces imaginarias, ¿cierto? Ya. Vayamos a lo primero. Como verás, nos dan una ecuación, función P, que nos dicen x cubo menos 7x cuadrado más 17x menos 14. No nos dicen que esta ecuación está igualada a 0. Por lo tanto, no podremos nosotros acá agarrar el método Cardano aún. Lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería, Jorge Andrés? ¿Qué, profe? ¿Qué podríamos hacer acá? Ya que no podríamos agarrar aún el método Cardano porque esta ecuación función de P no está igualada a 0. ¿Qué haríamos? Primero factorizaríamos, Jorge Andrés. Primero buscaríamos una factorización viable para poder resolver y poder utilizar ya el método Cardano. ¿Cuál vendría a ser? Primero agarraríamos el término independiente. Muy aparte también agarraríamos el mayor término. El mayor término, ¿cuál es el coeficiente del mayor término? 1, que se expresa como más 1 menos 1. Y del término independiente también agarraríamos, que sería menos 14, que se podría expresar como que el menos 14 viene de 1, viene de ¿qué más? De 2, de 7 y de 14. Divisores. ¿Hasta allí todo bien, Jorge Andrés? Sí, profe. Ok, lo que viene a continuación, Jorge Andrés, era lo siguiente. Tendríamos que probar con cada uno de los divisores y buscar la manera de factorizar y que el resto vendría a ser 0. Si no, no concordaría. No concordaría, ¿qué cosa? No concordaría para poder resolver una factorización perfecta. Primero probemos con más 1. A ver. Y agarremos los coeficientes. Vendría a ser 1 menos 7 más 17 y menos 14. Como sabrás, siempre se baja el 1. 1 por 1, 1. Menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 por 1, menos 6. Seguimos. Más 17 menos 6. Más 17 menos 6, profesor, ¿qué vendría a ser? 11. Y 11 por 1, 11. Y acá nos sale menos 3. Profesor, ¿eso es correcto? Al final no sería correcto porque está terminando ¿en qué? En menos 3. Y nosotros buscamos que termine en 0. Entonces, no
funciona con el más 1 y menos 1. Pasemos con otro. Problemas con el 2, que vendría a ser 1, el coeficiente, menos 7, más 17, menos 14. Baja el 1. 1 por 2, 2. Menos 7 más 2, menos 5. Menos 5 por 2, menos 10. Más 17 menos 10, 7. 7 por 2, 14. Menos 14 más 14, 0. Justo el que buscábamos, Jorge André. Y nos acaba de salir. Entonces, ahora sí puedo decir que mi ecuación, de acuerdo P de X, vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué vendría a ser? El X menos 2, positivo, negativo. Y lo otro que vendría a ser esto, que sería mi X cuadrado menos 5X más 7. Listo. Ya factorizamos y sabemos que es igual a 0 nuestro ejercicio. Y ahora sí, tenemos que probar ¿qué cosa? Tendríamos que probar nuestro método Cardano. Vamos, dime cuál sería la respuesta en este ejercicio, Jorge André, ya que ahora sí podemos agarrarlo en el método Cardano. Y dicho esto, en clase lo resolvieron de la siguiente manera, ¿no? Como te pide suma de raíces imaginarias, yo lo que haría sería menos b sobre a. ¿Quién sería menos b? Menos 5 sobre a, que vendría a ser 1. Menos y menos se suma y vendría a ser 5. Esa sería la respuesta de la número 2. Y dicho esto, vayamos ahora sí a la número 3. Este ejercicio número 2 es lo que resolvieron en clase y estamos nuevamente haciendo un breve repaso para poder seguir con el siguiente ejercicio. ¿Hasta allí todo bien, Jorge André? ¿Alguna duda? No, profe. Correcto, ahora sí vayamos al número 3. Dime una cosa, ¿el número 3 ya lo has tratado? ¿Has intentado resolver o aún no? No. Ok, vayamos a resolverlo juntos entonces. En el número 3 nos dice ya el conjunto de la ecuación que vendría a ser nuestras raíces ABC y nos dan esto. X cubo más 3x cuadrado menos 3x es igual a 9 nos dan. ¿Qué más nos dicen? Que calculemos a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Eso nos pide que calculemos. Como verás, ya conocemos que nuestras raíces vendrían a ser a, b y c. Listo. ¿Cómo podríamos resolver esto? Como verás, acá, ¿qué agarraríamos, Jorge André? ¿Nuestro teorema de Cardano en ecuación cuadrática o cúbica? ¿Cuál nos funcionaría mejor, Jorge André? Jorge André, ¿me escuchas? Ah, ya, te decía en el ejercicio número 3, ¿cuál nos resultaría mejor? ¿El teorema Cardano de ecuación cuadrática o en ecuación cúbica? Ecuación cúbica. Correcto, Jorge André. Listo. Entonces vayamos a ello. Oye, profesor, espere. Usted en ningún momento me ha enseñado la suma de raíces, pero cada una elevada al cuadrado. Claro que tienes mucha razón. Esto no te he enseñado. Pero si recordamos un poco, esto es igual al ejercicio que tú me comentaste, en donde me dijiste que sí lo habían resuelto en clase. ¿Recuerdas? En donde teníamos que utilizar una breve ayudita en binomio al cuadrado. Bueno, en ese ejercicio. Acá también vamos a utilizar una breve ayudita, pero no de binomio al cuadrado. Vamos a utilizar una breve ayudita en otra formulita muy conocida también. ¿Cuál sería esa formulita, Jorge André? ¿Recuerdas? Una que nos ayude para ese ejercicio.
Si no lo recuerdas, te lo hago recordar. Acá es trinomios al cuadrado. Es una formulita no tan conocida porque mayormente no utilizábamos esa fórmula, utilizamos fórmulas más comunes, pero esta es la que también nos va a ayudar, Jorge Andrés. Y es la siguiente. Profe, ¿no puede ser productos notables condicionales? Productos notables condicionales también. También, o sea, esto lo podemos resolver de diferentes... Ah, ya. En cuanto a productos notables condicionales, Jorge André, te tiene que decir el ejercicio que acá lo multiplicamos a cero. Si de acá, perdón, te tiene que decir que A más B más C sea igual a cero. Ese sería el dato muy importante que tendrías que saber. Por ejemplo, si a mí me dicen, muy aparte del ejercicio, que A más B más C es igual a cero, allí yo tendría que agarrar productos notables condicionales, que es un buen punto lo que me dijiste y es correcto. Sin embargo, productos notables condicionales solo y exclusivamente se dan para resolver con la única condición de que fuera A más B más C es igual a cero. En este ejercicio no te dicen que es igual a cero. Por eso es que no podría yo agarrar esa formulita en cuanto a productos notables condicionales. Sin embargo, si agarraría, ¿qué cosa? Trinomio al cuadrado. ¿Cómo era la fórmula trinomio al cuadrado? Sencilla. A más B más C al cuadrado vendría a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, ¿más qué? Más 2 veces A por B, más 2 veces A por C, más 2 veces B por C. Listo. Esta formulita muy pequeñita, esta vendría a ayudarnos bastante para este ejercicio. Profe, ¿y cómo me podría ayudar, profesor? Porque, bueno, acá lo conozco, porque es suma de raíces. Perfecto, esto me sale al toque. Acá, esto es lo que nos piden. Esto también me sale al toque. Profesor, pero lo que está a su costado, esto no lo hemos tratado. Pero, Jorge André, sí lo hemos tratado. Si tú factorizas el 2, ¿qué vemos? A por B más A por C más B por C. Y como te darás cuenta, esto es suma de productos binarios. Y listo, entonces eso significa que todo esto lo hemos tratado. ¿Vamos a reemplazar o quieres reemplazarlo tú? ¿Ya le estás avanzando, Jorge André? Entonces vamos a reemplazarlo juntos, Jorge André, no te preocupes. Comencemos. A más B más C. Profesor, A más B más C no era menos B sobre A. Correcto, menos B sobre A. ¿Quién era B? 3. Profesor, ¿sería menos 3 sobre 1? Muy bien, menos 3 sobre 1. ¿Era igual a quién? Ah, profesor, esto es lo que me pide, ¿verdad? Sí, yo simplemente lo voy a poner igualito. Más 2 veces. Profesor, acá es suma de productos binarios, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo era suma de productos binarios? ¿Cómo era la formulita? La formulita de suma de productos binarios era sencilla, C sobre A. ¿Quién era C en este caso? Menos 3. Sobre A, ¿quién es sobre A? 1. Listo. ¿Profesor, algo más? No, no hace falta. Menos 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 9. No, 1 al cuadrado, 1. Menos 9 entre 1, 9. Es igual a al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más 2 por menos 3, menos 6. El 1 se va. Y este menos 6 pasa al otro lado sumando. 9 más 6 es igual a al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Listo, la respuesta que nos ha salido es 15. Esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Hay clave, Jorge André? Sí, profe. Perfecto, listo. La pregunta es, ¿alguna duda en este ejercicio, Jorge André? No, profe. Correcto. Interesante el ejercicio, ¿no? A mí me parece interesante, porque teníamos que agarrar, como te dije, cada dato teníamos que agarrar, que era suficiente para resolverlo al final. Pero bueno, nos ha salido a la perfección. Vayamos al siguiente ejercicio, que es la número 4. A ver, ¿está grabando? No me digas que le puse pausa. A ver, sí, sí está grabando. Perfecto.
Vayamos a la número 4, que yo sé que lo han resuelto en tu colegio, pero me gustaría tratarlo juntos. Ya, vamos a la número 4. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? Nos dan una ecuación ya. Nos dicen x al cubo más 3x ¿más qué más? Ah, perdón, x al cubo más x más 3 es igual a 0. Ya está, ¿qué más nos dice? Ah, nos dan el conjunto de solución que ya conocemos, ¿no? El conjunto de solución que vendría a ser ux1, x2 y x3. Ya conocemos eso. ¿Qué más nos dice? Calcular, oh, wow, x1 al cubo más x2 al cubo más x3 al cubo. Oye, profe, esto es sencillo, ¿no? Sí, eso es. Acá, ¿qué operación? Porque como si te das cuenta, Jorge Andrés, acá estamos agarrando mucho los productos notables, o sea, nos estamos ayudando bastante con estos ejercicios. ¿Qué agarraríamos acá? Profesor, acá yo agarraría trinomio al cubo. Correcto, acá lo que tendrías que agarrar sería el trinomio al cubo, que nos ayudaría bastante en el trinomio al cubo. Sin embargo, también podríamos hacer lo otro, que vendría a ser ¿qué cosa? Por Cardano, por el teorema de Cardano. Esto también vendría a ayudarnos bastante. ¿Verdad? ¿O qué recomendarías para poder resolver este ejercicio, Jorge Andrés? O viendo ahorita la solución que dieron en tu colegio en cuanto a este ejercicio, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Me escuchas, Jorge Andrés? Sí, profe. ¿Cómo lo resolveríamos, Jorge Andrés? Con productos notables condicionales. Claro, ahora sí lo resolveríamos con productos notables condicionales. Eso es correcto. Profe, ¿y por qué lo resolveríamos con productos notables condicionales? ¿No me dijo usted en el ejercicio anterior que no podíamos resolver con productos notables? Claro, ¿por qué no podíamos resolver con productos notables? Porque no nos decían que sus raíces igualaban a 0, ¿verdad? Sin embargo, Jorge Andrés, en este caso sí podemos saber que sus raíces igualan a 0. ¿Por qué? Por el simple hecho de hacer la suma de raíces. Yo hago mi suma de raíces acá, Jorge Andrés. x1 más x2 más x3, que tú sabes muy bien que la suma de raíces en cuanto a Cardano se refiere, vendría a ser ¿qué cosa? Menos b sobre a. Y yo sé que ¿quién sería menos b? Mi coeficiente que está al costado de mi incógnita de grado 2. Acá no hay grado 2, entonces es 0. Y todo número dividido o multiplicado con 0 va a salir 0. Ahora sí podemos hacer lo que tú me recomendaste, que son los productos notables condicionales. Entonces, como sí ya sabemos que nuestras tres raíces van a sumar e igualar a 0, ahora sí podemos agarrar la formulita de productos notables condicionales. ¿Qué nos dice la formulita de productos notables condicionales? Nos dice que cuando tus raíces sean iguales a 0, también la suma de ellas va a ser 3 veces A por B por C. ¿Verdad? Entonces acá solamente ¿qué hacemos? Resolvemos. Profe, esto yo lo conozco. Claro que sí. ABC vendría a ser los productos de raíces. ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Producto de raíces cómo era, profesor? Producto de raíces, hijo, era D sobre A. ¿D o menos D? Hazme recordar, ¿era D o menos D? Menos D, ¿verdad? Menos D sobre A. Entonces vendría a ser 3. ¿3 qué? 3 por menos 3 sobre A. Y a resolver. A vendría a ser 1. ¿Cuánto saldría acá? Menos 9. El ejercicio nos pedían cuánto es x1 al cubo más x2 al cubo
más x sub 3 al cubo, que vendría a ser 9. Esa sería la respuesta. Perdón, sí, ¿qué nos pedían? X sub al cubo, ya, claro que sí. Sí, esa vendría a ser la respuesta. Sí, profe, esa es la respuesta. Claro, menos 9. Estaba mirando otras alternativas. Ya, ahora sí, vayamos al número 5, que también es un ejercicio muy interesante. A ver, ¿qué nos dice la número 5? La número 5 dice que si tiene la ecuación 2x cubo más 3x menos 1. 2x cubo más 3x menos 1. ¿Nos dicen que es igual a 0? Sí, nos dicen que sí es igual a 0. Nos dicen que también las raíces ya no las representan como A, B y C, sino las representan como alfa, beta y teta. Y tú me dirás, no, profesor, pero yo estoy acostumbrado a resolverlo como A, B y C, profesor. No hay ningún problema, Jorge Andrés. Como verás, las raíces alfa, beta y teta, M, N y P, A, B y C, todas son incógnitas. Entonces tú puedes ponerle, si decías corazoncitos, estrellitas, no hay ningún problema. En este caso, vamos a hacerlo con A, B y C. No hay necesidad de que te compliques la vida en esto, ¿ya? Entonces, te dicen esto, también nos dicen que las raíces son A, B y C, como conocemos. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que tenemos que hallar el trinche. Estas son raíces. Este es el número 5. Y nos dice que tenemos que hallar el trinche. ¿Pero qué es el trinche, profesor? El trinche es lo que voy a escribir a continuación. 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C. Y adicionando vamos a poner más 1 sobre A por B más 1 sobre A por C más 1 sobre B por C. O sea, más interesante aún este ejercicio. ¿Cómo resolverlo, profesor? Porque ya me dio miedo este ejercicio. Ey, que no te dé miedo porque este es un ejercicio muy, muy, muy sencillo, Jorge Andrés. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Si te das cuenta, este ejercicio ya lo hemos visto en nuestros ejemplos anteriores de ecuaciones cuadráticas y ecuaciones cúbicas de Cardano. ¿Qué haríamos acá? Lo que yo te recomendaría, Jorge Andrés, es de frente. ¿Hacer qué cosa? Mi mínimo común múltiplo, mi suma de fracciones, así como en primaria, pero separándolo acá. Acá separando. Esto aparte y esto aparte. Y comienzas y dices, profe, ¿hago mi mínimo común múltiplo? Perfecto. A por B por C. A por B por C entre A, BC, más A por B por C entre B, AC, A por B por C entre C, AB. Profe, ¿y esto cómo lo resolvería? Sencillo también, Jorge Andrés. ¿Esto qué te hace recordar? Yo sé que lo sabes. ¿Esto te hace recordar a qué? Esto te hace recordar a suma de productos binarios. Entonces, ¿qué es productos binarios? Profesor, a ver, déjame recordar. Productos binarios es... ¿Cuánto es productos binarios? ¿Qué vendría a ser este ejercicio de productos binarios? C sobre A. No te olvides eso. C sobre A. ¿Quién es mi C? Acá, profesor, tienes que dar... Acá, profesor, no veo que no está B. Solo veo al A, al C y al D. Profesor, ¿qué pasó con B? Recuerda, Jorge André, que cuando no tenemos un dígito, le ponemos como si hubiera sido multiplicado por 0 para que se desapareciera. A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, productos binarios, ¿qué nos decía siempre? Productos binarios era C sobre A, no te olvides. Que vendría a ser C3 sobre A. ¿Quién vendría a ser mi A? 2. Todo eso dividido entre ¿quién? En producto de raíces. ¿Producto de raíces qué era, Jorge André? Menos D sobre A, no te olvides. Producto de raíces menos D sobre A. Profesor, menos D sobre A. Menos D que vendría a ser mi menos 1. Menos 1, 1. Sobre A que vendría a ser 2. Al último tendríamos que multiplicar estos dos. ¿Y qué nos salía? 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. 6 entre 2, 3. La respuesta de esto vendría a ser 3. Si te das cuenta, ya hemos resuelto esto. Ya hemos resuelto esta parte. Vamos a ponerle M, y esta resolución de M ya lo hemos resuelto acá. Ahora resolvamos esta parte, que vendría a ser N.
¿Cómo lo resolvemos esta parte, Jorge Andrés? Sencillo también. ¿Qué haríamos? Simplemente lo mismo que hicimos acá. Mínimo común múltiplo a todo esto. Cuando tú le saques mínimo común múltiplo a todo esto, Jorge Andrés, te va a salir A por B por C también. Profe, ¿es en serio que va a salir A por B por C a todo esto? Sí, pruébalo y te va a salir. No te olvides. O si deseas, lo hacemos ahorita. Mira esto, Jorge Andrés. A por B, AB por, no, perdón, guión AC, guión BC. Estamos sacando mínimo común múltiplo a los denominadores, ¿ah? Profe, hay que hacerlo con A. Ya. A. En esta operación se ve el A, quedaría B. En esta operación quedaría el C. En esta operación no pasa nada porque no hay A. BC. Profesor, ahora probemos con B. B. 1. C. ¿Se va a B? Sí, quedaría C. Y por último C. El mínimo común múltiplo de estos, ¿cuál sería? A por B por C. Listo. Esto quería que te dieras cuenta. Por eso es que ahora yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi A por B por C. Ahora sí, comenzar a resolver. A por B por C, entre AB, C. C por una, C. Más. A por B por C, entre AC, B. B por una, B. Más. A por B por C, entre BC, A. A por una, A. Listo. Oye, profesor, ¿y cómo se resuelve eso? Oye, Jorge Andrés, eso se resuelve también sencillo. ¿Cómo lo resolverías tú? Sencillamente de esta manera. Profe, ¿esto no es suma de raíces? Claro que sí. ¿Qué es suma de raíces? Menos B sobre A. Y abajo, profesor, lo más sencillo. Menos D sobre A, porque es producto de raíces. Profe, menos B sobre A, ¿quién sería? Menos B. Menos 0 sobre 2. Ey, profesor. Menos 0 sobre 2. Dejémoslo ahí un rato. Y menos D sobre A sería menos 1 sobre 2. Que vendría a ser menos 0 por 2. Profesor, ¿toda multiplicación se puede hacer con 0? Claro que no. Entonces, como no se puede hacer, multiplicación, división, ¿siempre qué va a salir? 0. Siempre va a salir 0. Entonces, profesor, ¿cuánto me ha salido en este lado? En este lado, Jorge Andrés, te ha salido 3. Y en este lado te ha salido 0. 3 más 0, ¿cuánto sería? Respuesta. 3 más 0 vendría a ser 3. Y listo. Ahí tenemos la solución de la número 5. ¿Qué clave es, Jorge Andrés? Jorge Andrés, ¿cuál es la clave del número 5? Jorge Andrés, ¿estás ahí? Correcto, la número C, la letra C, perdón. ¿La letra C? A ver. ¿La letra C? ¿Estás seguro, Jorge Andrés? ¿O la B? La B. Espera, Jorge Andrés. Date cuenta de algo. Acá. La respuesta vendría a ser 3, porque nos salió 3 más 0. 3 más 0, 3. La 5 sale la clave B, de bueno. ¿Sí? No te olvides. Listo, Jorge Andrés. Vamos a la número 7. La 5 sale la letra B, Jorge Andrés. B de bueno. No me di cuenta, Jorge Andrés. Sí, tienes mucha razón. Listo, Jorge Andrés. Esto ha sido la clase todo por hoy. Espero que me hayas entendido toda la perfección. Nos vemos en la siguiente clase. No te olvides, practica mucho. Cualquier duda que tengas, no olvides de preguntarme vía WhatsApp, que te estaré respondiendo a la brevedad. ¿Sí? Te cuidas. Nos vemos, Jorge Andrés. Yo, profe, igualmente. Hasta luego.